Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales lineales. En este video únicamente voy a mostrar ejemplos de lo que son ecuaciones diferenciales lineales para que quede bien claro lo que es una ecuación de este tipo, porque estas ecuaciones son más sencillas de resolver generalmente y son las que estaremos resolviendo en los próximos videos, al menos las de primer orden. Una ecuación diferencial lineal de primer orden es una ecuación que tiene esta forma de aquí. Puede que ahorita no quede muy claro, pero voy a poner muchísimos ejemplos para que así quede bien clara la idea de qué es una ecuación diferencial lineal. En este caso noten que tenemos una función 1 de x multiplicada por la derivada de y más una función 2 de x multiplicada por y igual a una tercera función de x. A una ecuación de este tipo se le llama ecuación diferencial lineal de primer orden. Se le dice de primer orden porque únicamente aparece una derivada. Cuando aparezca la segunda derivada se dirá de segundo orden. Cuando aparezca la tercera derivada será de tercer orden y así. Ahorita veremos más ejemplos. Un ejemplo de una ecuación diferencial lineal de primer orden es esta de aquí. En este caso, f1 de x va a ser el 2x, o sea, es simplemente una función en la que aparezca alguna x, 2x por y', eso es este primer término de aquí. Luego aparece una segunda función de x, que en este caso sería x cuadrada por y, igual a una tercera función de x, que es 7x más 2. Lo importante en una ecuación diferencial lineal es que cuando aparezca y y', o todas las derivadas de y, deben de aparecer ellas sin ningún exponente y sin pertenecer a ninguna otra función. O sea, noten que aquí aparece y' y aparece y ninguna de ellas tiene un exponente ni está adentro de una función como una exponencial, un seno, un coseno, un logaritmo, cualquier otra. Simplemente deben de aparecer ellas solas. Pueden estar acompañadas, bueno, de funciones de x, pero no deben de tener un exponente ellas mismas. Por ejemplo, aquí está esta y, está acompañada del x cuadrada, pero este cuadrado no afecta a la y, nada más afecta al x. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Esta ecuación, y' más y igual a 0. En este caso noten que no aparece ninguna x, pero podemos interpretar f1 de x como si fuera 1, que es el 1 que pondríamos aquí, que bueno, no aparece, pero es como si hubiera un 1. f2 de x también es un 1 y f3 de x es un 0. Lo importante es que aparece y y' y ninguna tiene un exponente, ni tiene seno, ni coseno, ni nada, están solas. Otro ejemplo, y menos 2y' más x igual a 0. Nuevamente vemos que aparece tanto y como y' y ninguna tiene un exponente, ni tiene un seno, un coseno, ni nada de eso. Simplemente están ellas solas. Aquí aparece también esta x sería el f3 de x. De hecho, esta ecuación no está escrita en la forma que dice aquí. Esta forma que dice aquí dice que debe aparecer una función 1 por y', luego una función 2 por y, luego una función 3. Pero en este caso están desordenados los términos, pero podríamos ordenarlos y escribirlos de esta manera. Primero poner menos 2y', luego poner más y luego este x pasarlo al lado derecho como menos x, y ya la tendríamos escrita de esta manera. Ya tendríamos una función 1, que en este caso sería el menos 2, una función 2, que en este caso sería 1, y una función 3, que sería menos x. Pero en sí, lo importante es que debe de aparecer y y y' solas, sin ningún exponente, sin estar dividiendo, sin estar adentro de una raíz cuadrada, ni nada de eso. ¿Sí? Otro ejemplo, aparece aquí y' por coseno de x más 5xy igual a menos 1. Nuevamente noten que aparece y' y están separadas, están sin exponente, no pertenecen a otra función, no están dividiendo ni nada. Este coseno de x de aquí está multiplicando a y', no hay ningún problema. Esa sería la función 1, nada más que la estamos anotando delante de la derivada en lugar de anotarla detrás, pero es lo mismo porque en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí no importa si el coseno de x está después o está antes, lo importante es que esta y' no está dentro del coseno. Lo único que está dentro del coseno es esta x. Aquí en este caso 5x sería la función 2 y la función 3 sería el menos 1. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo está escrito en una notación distinta. Aparece 4x cuadrada dy de x menos 3x igual a 2y. Este dy en dx es lo mismo que escribir y'.
Simplemente son diferentes notaciones para la misma cosa, para la derivada de y. Esta ecuación la podríamos escribir también así. De hecho, ordenando los términos para dejarlo escrito como esta ecuación. Y ya tendríamos 4x cuadrada y' menos 2y igual a 3x. Así que este 4x cuadrada sería la función 1, el menos 2 sería la función 2 y el 3x sería la función 3. Y aparece y' y aparece y, ninguna de ellas tiene exponente, está ninguna dentro de ninguna raíz ni nada de eso. Entonces, por lo tanto, es una ecuación diferencial lineal. Entonces ahora surge la pregunta, ¿cómo es una ecuación que no es lineal? Vamos a ver ejemplos de ecuaciones que no son lineales para que quede todavía más clara la idea. Esta ecuación de aquí. Aparece xy' más 5y cuadrada igual a 4x. ¿Por qué no es una ecuación lineal? No es lineal porque la y no aparece sola, aparece con un exponente. Y lo importante es que debe aparecer y' y y sin exponente ninguna de ellas, ni estando dentro de ninguna función, ni dentro de una raíz, ni dividiendo, ni nada. Deben aparecer solas. Si tuviéramos aquí xy' más 5y sin el cuadrado, y tuviéramos igual a 4x, sí sería una ecuación lineal, pero en este caso no lo es porque aparece este exponente para la y. Ahora este caso de aquí tampoco es una ecuación diferencial lineal porque en este caso la derivada de y es la que está siendo elevada a un exponente. Debe de aparecer sin exponente como aquí arriba para que pueda considerarse una ecuación lineal. Lo que está a un lado no importa, el 7x, el 5x, el 1, esas son funciones de x, esas pueden estar acompañando a y' y a y no importa la forma que tengan, pueden tener exponente, pueden tener divisiones siempre y cuando sean entre x o entre funciones de x, pueden tener logaritmos con funciones de x, exponenciales con funciones de x, pero no debe de aparecer ninguna y dividiendo o con ningún exponente. En este caso esta y' está elevada a un exponente, por lo tanto no es lineal. Esta de aquí tampoco es lineal. Noten aquí que aparece y' y aparece y no tiene un exponente. Pero ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado tenemos seno de y. Esta y está dentro de la función trigonométrica seno. Eso no puede pasar. Únicamente debe de aparecer y y' sin ningún exponente y sin estar dentro de ninguna función. Por eso es que esta ecuación no es lineal. Esta ecuación de aquí es una ecuación lineal. Fíjense bien por qué. Aparece y aparece y'. Aunque aparezca dos veces, eso no importa. Lo importante es que ninguna y ni ninguna y' tienen exponente ni están adentro de ninguna función. Por lo tanto, sí es una ecuación lineal. De hecho, si la quisiéramos escribir de esta forma, podríamos hacerlo siempre y cuando factorizáramos de estos dos términos y aquí redujéramos términos semejantes. Pasando este 4y restando, nos quedaría 5y menos 4y, que es simplemente y nos queda esto de aquí. De aquí factorizamos y', entonces nos queda 4x más 3 por y', y aquí 5y menos 4y nos queda y, igual a 1, y noten cómo escrito de esta forma se ve más claro que sí es una ecuación diferencial lineal, porque 4x más 3 sería el f1 de x, el f2 de x sería un 1, y el f3 de x también sería un 1, y aparece y' y aparece y, ninguna tiene exponente ni nada más, entonces sí es una ecuación lineal. Ahora, una ecuación lineal no necesariamente tiene las variables x y y, puede tener otras variables como esta de aquí. Esta ecuación tiene como variables x y v. Lo importante es que ustedes se fijen en la variable que tenga la derivada. Como es una ecuación diferencial, siempre va a haber una variable que tiene indicada alguna derivada. En este caso, la variable que tiene la derivada es v. Entonces nos debemos fijar en v, que v no tenga exponentes, ni esté adentro de funciones, ni esté dividiendo, ni nada de eso que ya les he mencionado. Entonces vemos que aquí aparece v' y aquí aparece v, y ninguna tiene ningún exponente, no están adentro de una raíz cuadrada, no están dividiendo, no están adentro de funciones trigonométricas ni nada. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial lineal con otras variables. Aquí v sería la que estaría haciendo el papel de y, pero es exactamente lo mismo. Tenemos f1 sería 2x, f2 sería 7x cuadrada, f3 sería 12x más 3. Así que sí, es una ecuación diferencial lineal, solamente que con la variable v. Se dice que es lineal en v. Aquí tenemos otro ejemplo con otras variables. En este caso ni siquiera aparece x. Aquí las variables son u y v. Entonces tenemos que identificar cuál es la variable que lleva la derivada. En este caso la que lleva la derivada es u.
Entonces la u es la que debe aparecer sin exponente. Tanto la u como la u' deben estar sin exponente y sin pertenecer a ninguna otra función. Y vemos que en este caso así es. Aquí aparece u, aquí aparece u', ninguna tiene exponente, por lo tanto es una ecuación diferencial lineal. Y podríamos escribirla de esta manera para tenerla escrita en la forma que les muestro aquí arriba. En este caso, las funciones que están como coeficientes aquí son funciones de la otra variable. De hecho, la variable que lleva la derivada se llama variable dependiente y la que no lleva la derivada se llama variable independiente. En este caso, u es la que lleva la derivada, así que u es la variable dependiente y la independiente es v. Así que en este caso las funciones ya no van a ser funciones de x, las f1, f2, f3, ahora son funciones de v. Entonces, la función 1 de v va a ser 18, la función 2 de v va a ser menos 13v y la función 3 de v va a ser menos 5. De hecho, ni siquiera es muy importante estar identificando estas funciones. Lo importante es notar cuál es la variable dependiente, o sea, la que lleva la derivada, y notar que esa variable no tenga ningún exponente en ninguna parte de la ecuación. ¿Sí? Ahora esta otra de aquí. Esta otra la pongo como ejemplo para que vean que la variable x no siempre es la variable independiente, a veces puede ser la variable dependiente. En este caso noten que la derivada la lleva a x, porque ahora tenemos dx en dy, o sea, se está derivando x respecto de y, x es la que lleva la derivada. Entonces nos tenemos que fijar que la x sea la que no tenga exponentes. Entonces aquí la derivada no tiene exponente y aquí la x no tiene exponente, por lo tanto esta es una ecuación diferencial lineal. Aunque vean que aquí aparece y cuadrada y seno de y, eso no importa, porque en este caso y no es la variable dependiente, sino la independiente. De hecho, esta ecuación la podríamos escribir así para que quede más claro. Podríamos poner, en lugar de dx de y, poner x', y entonces tendríamos x' más 5xy cuadrada igual a seno de y. Y ya queda claro que la variable que lleva la derivada es la x, así que nos debemos fijar únicamente que la x sea la que no tenga exponentes ni pertenezca a otras funciones. Entonces en este caso es así como lo vemos aquí. Aparece x', aparece x, ninguna tiene exponentes. Por lo tanto es una ecuación diferencial lineal en x en este caso. Hasta ahorita hemos visto ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, pero las hay de muchos órdenes más. Por ejemplo, una ecuación que tenga una segunda derivada como esta de aquí que aparece y', cuando tenga esta forma, una función 1 por y' más una función 2 por y' más una función 3 por y igual a una función 4, se llama una ecuación diferencial lineal de segundo orden. En este caso es de segundo orden porque aparece la segunda derivada. Entonces las reglas son muy similares, simplemente hay que identificar cuál es la variable dependiente, o sea la que lleva las derivadas, y ver que esa no aparezca con exponentes ni dentro de otras funciones. Vamos a ver ejemplos. Esta ecuación de aquí. Aparece 5xy' más 4xy' menos 12y igual a 5x cuadrada. Vemos que aparece y', y', y ninguna de ellas tiene exponentes, ni tiene nada más, ¿no? No aparece con raíces cuadradas, ni dividiendo, ni dentro de funciones. Bueno, entonces en este caso es una ecuación diferencial lineal. f1 sería el 5x, f2 sería el 4x, f3 sería el menos 12 y f4 el 5x cuadrado. Aquí tenemos otro ejemplo, nuevamente con la otra notación. Esta notación d cuadrada y entre dx cuadrada significa segunda derivada. Esto de aquí es lo mismo que poner y'. Esto y esto es lo mismo. Entonces, como y es la que lleva la derivada, hay que ver que ninguna de las y tenga exponente ni nada de eso. Entonces vemos que aquí aparece sin exponente. Noten que este 2 no es un exponente, es notación. Significa segunda derivada. Este 2 y este 2 significan segunda derivada, no significan exponente. Esto lo podemos escribir así también. Lo podemos poner como 5xy' menos 14y igual a 12x. Esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Entonces vemos que ninguna de las y aparece con exponente, por lo tanto sí es una ecuación diferencial lineal. Ahora aquí tenemos otra, pero con otras variables. Ahora aparece con u y v. Noten que la u es la que lleva las derivadas, así que u es la variable dependiente y es la que no debe tener ningún exponente. Y vemos que aparece aquí efectivamente u', u' y v' sin exponentes. Podemos escribirla de esta manera, si queremos escribirla como les muestro aquí arriba, en la forma estándar, por decir.
Entonces tenemos 5v' más 12vu' menos 12u igual a v. Ya está escrita de esta manera y vemos más claramente que es una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver ahora ejemplos de ecuaciones diferenciales que no son lineales y que son de segundo orden. Por ejemplo, esta ecuación de aquí aparece y' más y cúbica igual a 12x. En este caso, y es la que lleva las derivadas y es la que debería de aparecer sin ningún exponente. Ninguna de las derivadas ni la propia y debe aparecer sin ningún exponente. Pero en este caso vemos que aparece y al cubo, o sea, la y tiene exponente, por lo tanto no es lineal. Aquí tenemos otro ejemplo, nada más que aquí bueno, es un poco distinto, miren. Tenemos y' más 5y' menos 12y igual a 12x. Podría parecerles que es una ecuación diferencial lineal, ya que aparece y', y ninguna tiene exponente. Pero noten que aquí aparece este producto extraño, y por y'. Pero resulta que tampoco pueden aparecer este tipo de productos. O sea, si aparece y' en un término, debe estar ahí sola, no debe estar multiplicando por ninguna y, ni ninguna y', ni nada más, ni debe estar dividiendo tampoco, ni nada, debe estar sola. Entonces aquí debería de aparecer y' sola, esta y no debería de estar si quisiéramos que fuera lineal. En este caso, como aparece y', no es lineal. Esto ya cuenta como si fuera un exponente, bueno, no es un exponente como tal, pero es multiplicar la derivada por la propia función. Eso ya quita la linealidad, ya no es una ecuación diferencial lineal. Noten que de hecho aquí en la forma general aparece y', y están solas, no tienen ninguna otra y aquí acompañando ni nada. Así estrictamente es como deben de estar. Por lo tanto, esta no es lineal. Esta de aquí tampoco es lineal. ¿Por qué? Bueno, pues veamos. Aparece y' y aquí aparece sin exponente, así que no hay ningún problema. Pero aquí aparece y'. Y aunque no tiene exponente, está dentro de la función seno. Eso tampoco puede pasar, no puede estar dentro de otra función. Entonces y' está dentro de la función seno, por lo tanto eso la convierte en una ecuación que ya no es lineal. Esta es una ecuación no lineal. Ahora aquí tenemos otra ecuación, en este caso tenemos otras variables distintas, tenemos x y t. Noten que t es la que lleva las derivadas, por lo tanto t es la variable dependiente y es la que debería de aparecer sin exponentes. Aparece t'T' y t. En ninguna tiene exponente, pero también aquí noten que la t está dividiendo. Mientras que en la forma general vemos que ninguna debe estar dividiendo, todas deben estar multiplicando. Como aquí tenemos t dividiendo, esta ya no es lineal. De hecho, también podríamos verlo de la siguiente manera. Si este t lo subiéramos junto al 4, subiría como t elevado a la menos 1. Entonces tendríamos 4t a la menos 1 y ya tendría un exponente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es lineal. Bueno, ya vimos varios ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales de primer y segundo orden. Desde luego que hay de órdenes todavía mayores que segundo orden. Por ejemplo, una ecuación de esta forma que tiene 3 derivadas, que tiene la tercera derivada de y, pues es una ecuación diferencial lineal de tercer orden. Y claro, no nos tenemos por qué detener ahí. Podemos construir ecuaciones diferenciales lineales de cuarto, de quinto, de sexto, de cualquier orden. Para representar una ecuación diferencial de cualquier orden, lo podemos escribir de esta manera. Aquí tenemos y aquí tenemos una n entre paréntesis. Cuando nosotros veamos un número entre paréntesis en el exponente, hay que interpretarlo como derivada. En este caso quiere decir que y se está derivando n veces. Eso quiere decir la enésima derivada de y. Se pone así porque, por ejemplo, si quisiéramos escribir la derivada décima de y, en lugar de poner una y y escribir 10 comillas, lo cual es poco práctico, en lugar de escribir las 10 comillas, simplemente ponemos un 10 encerrado entre paréntesis y ya con eso estamos diciendo que es y, que es la décima derivada de y. Bueno, esa es la notación, por eso aparece aquí entre paréntesis. Y aquí aparece la derivada n-1 y así hasta llegar a la primera derivada y el término sin derivar. Lo importante es que deben de aparecer solas todas esas, no deben de tener ningún exponente, no deben estar dividiendo, no están dentro de ninguna función, etc. Esto de aquí se llama una ecuación diferencial lineal de orden n, porque la mayor derivada es la derivada enésima. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a responder esta pregunta para varios ejemplos. Vamos a ver si la ecuación que les muestro en pantalla es o no una ecuación diferencial lineal. Mi sugerencia es que cuando les ponga una ecuación aquí, pausen el video, piensen un poco si es o no es lineal,
respóndanlo ustedes mismos y ya luego ven la respuesta, ¿sí? Les voy a ir mostrando poco a poco la respuesta para que así ustedes vayan pensándolo y aprendan a identificar este tipo de ecuaciones. Vamos con la primera. 12x cuadrada y más 5y' igual a y triprima. Piénsenla. ¿Es o no es una ecuación diferencial lineal? Bueno, la respuesta es sí, sí es lineal. ¿Por qué? Porque aparece la derivada, bueno, y es la que lleva la derivada, y es la variable dependiente, y aparece sin ningún exponente, ni y, ni y', ni y triprima tienen exponente. No aparece y bi'prima, no aparece la segunda derivada, pero eso no importa. Lo importante es que las derivadas que aparezcan de y deben estar sin exponente y no deben estar dentro de otras funciones. Y en este caso se cumple. Aquí viene el siguiente. A ver, en este piensen si es una ecuación diferencial lineal o no. 5xy' más 12x cuadrada y cuadrada menos 15x igual a 0. ¿Es lineal o no? Bueno, la respuesta es no, no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Bueno, nuevamente y es la que lleva las derivadas y y debe aparecer sin ningún exponente y vemos que aquí aparece al cuadrado. Esa es la razón por la que no es lineal. Pasemos al siguiente ejemplo. 12xy' menos la raíz cuadrada de xy igual a 5x. Piénsenlo. ¿Es o no es una ecuación diferencial lineal? Bueno, la respuesta es no, no es lineal. En este caso también y lleva la derivada, así que debe aparecer sin exponente. Y vemos que aquí aparece adentro de la función raíz cuadrada. Y como dijimos, y no puede pertenecer a ninguna otra función. Ni y ni ninguna de las derivadas pueden pertenecer a otra función. Deben aparecer solas, multiplicando. No deben de aparecer dentro de raíces, ni dividiendo, ni nada. Y esta y aparece adentro de la raíz cuadrada. También podemos imaginarlo como si y tuviera el exponente 1/2. Así que pues no, no es lineal. Ahora esta de aquí. Esto de aquí recuerden que representa quinta derivada, no significa exponente, ¿ok? Esto es la quinta derivada de y menos y igual a 0. ¿Es o no es lineal? En este caso sí es lineal. Nada más aparece y, bueno, la quinta derivada de y ya, no hay ninguna tiene exponente, ninguna está dentro de otra función, ni nada, entonces es lineal. Ahora esta de aquí. 12 coseno de y menos 13x bi'prima más 12x' igual a x. ¿Es o no es lineal? Sí, en este caso sí es lineal. Ahora, para ver por qué es lineal, noten que aquí ahora la variable que lleva la derivada es la x. O sea, en este caso x es la variable dependiente y y es la variable independiente. Así que y puede aparecer como quiera. Puede aparecer dentro de funciones, dividiendo, lo que sea. La que debe de aparecer sin exponentes es la x ahora, porque es la que lleva la derivada. Y vemos que aparece aquí, aquí y aquí sin exponentes. Entonces ya queda claro que sí es una ecuación diferencial lineal. Bueno, ya con esto entonces queda claro lo que es una ecuación diferencial lineal. Ya vimos bastantes ejemplos de ecuaciones que sí lo son y que no lo son. Así que a partir del siguiente video vamos a ver cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Más adelante veremos cómo resolver algunas ecuaciones diferenciales lineales de órdenes superiores. Pero por el momento vamos a ver las de primer orden. Vamos a encontrar una fórmula que va a servir en general para cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden. En el siguiente video, de hecho, voy a demostrar de dónde sale la fórmula y a partir del siguiente video de ese, voy a empezar a resolver algunos ejemplos. Entonces los invito a que vean los siguientes videos y por el momento sería todo. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.